Nos encontramos en el gestor de base de datos Oracle el Database 11G. Estamos precisamente utilizando el usuario HR que viene por default al momento de instalar este gestor de base de datos relacional. Para realizar el siguiente ejercicio tenemos una tabla llamada de empleados, el cual tiene datos debido al ejercicio no importantes como el first name, el hire day, el last name y otros campos que nos servirán mucho o dependeremos de ellos para resolverlo, tales como el job ID, el n hijos, que viene a ser el número de hijos, y el identificador de AFP. Ya que hemos visto que nuestra tabla de empleados tiene un campo llamado número de hijos, este campo dependerá para generar una planilla de esta tabla, en el cual tenemos tanto determinados registros en los cuales tenemos del 1 al 3 hijos, y por cada cantidad de hijos un determinado monto de asignación al sueldo. También dijimos que dependeremos mucho del campo YoID, ya que este campo por sí tiene una tabla llamada test sueldo básico, en el cual podemos identificar de acuerdo a su determinado job ID, a su identificador de trabajo, cuál sería su sueldo básico del empleado. Como ya habrán leído quizás el ejercicio que vemos acá en comentarios, nos pide registrar o generar los campos de cada registro de la tabla planilla, dependiendo de nuestra tabla empleados y sus determinados campos como número de hijos, job ID y bueno, el identificador de FP, y cada movimiento debe ser registrado en una auditoría, en la tabla de auditoría. De momento mi tabla de auditoría está vacía, pero tenemos un número de identificador del movimiento, el usuario, la operación, una descripción, la tabla en la cual se está trabajando y la fecha. Esta tabla tendrá que llenarse automáticamente mientras esté generando cada registro de nuestra planilla. Y bueno, tenemos ya acá nuestra tabla planilla, en el cual tiene el identificador de empleado, el mes, el sueldo básico del empleado, bueno, y sus determinados descuentos de aporte FP, comisión, seguro. Se le asignará una asignación familiar de acuerdo al número en cantidad de hijos, y bueno, haremos un cálculo total para hallar el sueldo total. Bueno, en sí, ahora comenzaremos a desarrollar el ejercicio. Comenzaremos primero con nuestra tabla auditoría. Para lo que creo que es un poco más sencillo, ¿no? En comparación al resto. Nuestra tabla auditoría tiene un campo llamado número de registro, el cual será un identificador por cada movimiento. Para esto estoy creando una secuencia llamada secu auditoría, el cual va a ir del 0, bueno, del 1 al 1000, inicializándolo, y que será cada uno de estos registros, el identificador de cada uno de estos registros para nuestra tabla. Entonces ejecutamos y bueno, sentencia procesada, ya tenemos el primer paso. Bueno, entonces inicializamos haciendo el next val y el curl val de esta secuencia, y ya tenemos el 0, el siguiente será el 1. Lo siguiente a realizar, estoy creando un procedimiento almacenado, ya que este procedimiento será llamado desde la operación que me permitirá crear toda la planilla por cada registro. Este procedimiento le vamos a pasar tanto al usuario, la operación que se va a realizar, bueno, un identificador 1, 2 o 3, 1, 2 o simplemente otro número, el cual significa cada uno va a identificarse como un insert, un update o un delete. Y bueno, una descripción que vendría a ser los datos que se están alterando o insertando o eliminando, y bueno, y la tabla en la cual se está manipulando. Bueno, el sysday, ya bueno, la fecha. Como vemos, ya tenemos todos los campos, tendremos que estar llenando ahí usuario, operación, descripción, tabla y fecha. Entonces simplemente lo creamos. Procedimiento, sentencia procesada. Entonces hasta aquí ya tendremos preparado para manipular nuestra auditoría, nuestra tabla de auditoría. Bueno, ahora lo que pretendo hacer es crear una función que me calcule el sueldo total.
y que me devuelva también a su vez tanto el valor de comisión, bueno, el valor de mi aporte, de mi AFP seguro o mi comisión seguro. Dijimos que dependíamos de tanto del Job ID, del IFP y del número de hijos. Como ven, estos tres parámetros son de tipo entrada. Es que decir que vamos a tener que ingresar al llamar desde otro procedimiento o una otra función. Vamos a ingresar esos campos en estos parámetros de los cuales vamos a realizar las operaciones dentro del cuerpo de esta función. Acá vemos que tenemos también otros parámetros, los cuales son aporte FP, el porcentaje de seguro AFP y bueno, y la comisión AFP. Lo que voy a hacer acá es simplemente llamar a través del IFP, que ya lo hemos pasado por parámetro, y capturar sus valores tanto de en este caso este campo se llama por CAPOR, el por SEG y el por COM, que vendría a ser el comisión, seguro y el de aporte. Entonces esto lo multiplicaremos por el sueldo básico, que también lo capturaremos gracias al Job ID. Bueno, entonces este parámetro será capturado gracias al Job ID. Y bueno, tenemos otro parámetro que se llama asignación familiar, el cual nos va a ser un parámetro de salida por el out y que tendría que devolver tanto 100, 150 o 70 dependiendo del número de hijos. Y entonces esta dependencia lo capturaremos gracias al parámetro de entrada pn-hijos. Y como el propósito de esta función no es simplemente capturar eso, el propósito de la función es retornar el sueldo total, que va a ser de tipo sueldo básico de mi tabla sueldo básico. Este sueldo total será el cálculo de nuestro sueldo básico menos nuestro aporte FP, comisión FP, seguro de FP, más nuestra asignación familiar. Bueno, aquí le he agregado unas variables más, el cual se va a llamar sueldo total de tipo number, un código number y un MSG varchar 2 255. Para descartar ya dejar de lado el código y el MSG, que vendrían en los mensajes en caso de que sucediera un error, ¿no? Acá tenemos el SQL code y el SQL el cual nos va a capturar el código y el mensaje. Ahora entonces vamos acá a entrar al cuerpo a capturar los valores. Bueno, ahora en la parte del cuerpo ya de nuestra función, lo que estoy colocando es un select into para capturar tanto los valores de las celdas que nos capture. Vemos que aquí estamos capturando el sueldo básico y lo estamos asignando a nuestro parámetro B sueldo básico, que lo tenemos aquí arriba y que es de tipo salida. Es decir, que ni bien se le selecciona, ese valor que se ha seleccionado se retornará o saldrá a través del parámetro de salida. Como bien recordamos, sueldo básico, tenemos el campo sueldo básico y un Job ID. Ese Job ID va a ser el where, la condición, el cual lo estamos enviando como parámetro de entrada aquí, justo acá, en la parte superior. Entonces si modificamos esta parte y vamos a probar con el Job ID account, AC account, vemos que su sueldo básico es de 1200. De esa manera se estará capturando cada sueldo básico a cada llamada de esta función. De manera similar, entonces estaríamos trabajando con el aporte FP, el seguro FP y el comisión FP, asignándolo a los parámetros de salida B aporte FP, V aporte seguro FP y V aporte comisión FP. La condición sería el ID FP, como tenemos acá el identificador decía 1, 2, 3, 4. El identificador, el ID FP lo estamos pasando como parámetro de entrada justo aquí. Entonces si modificamos esta sentencia y vamos a preguntar por el AFP 04 por su aporte AFP, nos dice que es 10, el cual luego lo dividiremos entre 100 para que nos salga el porcentaje. Por último hacemos un select into a la tabla
T asignación familiar, nuestra tabla de asignación familiar, y al campo monto asignación, que va a ser tanto 100, 150, 70. En la condición vendría a ser el número de hijos, ¿no? Número 1, 2 o 3, el cual ese pn-hijos ha sido capturado desde el parámetro de entrada pn-hijos. Hasta el momento ya tendremos el sueldo básico, el aporte FP, el seguro de FP y comisión FP y la asignación familiar. Como bien recuerdan, lo que hemos capturado tanto en VAO, aporte FP, V, aporte seguro FP, V, aporte comisión FP, es el 10%, el porcentaje, pero no todavía no está calculado. Es por eso que aquí estamos diciendo que a nuestro sueldo básico le vamos a multiplicar a ese V aporte FP que ya hemos capturado dividido entre 100. De esa manera estamos capturando el sueldo, el aporte FP en monedas, no en porcentaje. Esto lo estamos haciendo tanto por aporte FP, seguro FP y comisión FP. Ahora vamos a hacer uso de nuestra variable V sueldo total, el cual lo asignamos aquí, justo aquí, tipo number, el cual va a ser el resultado de la operación sueldo básico menos aporte AFP, menos aporte seguro FP, menos aporte comisión FP, más V asignación familiar. Y como el propósito de nuestra función era esa, simplemente retornamos ese sueldo total. No hay nada más que decir, simplemente ejecutamos la función completa. No dice el function sentencia procesada. Bueno, hemos llegado al momento de hacer el procedimiento que nos permita capturar o realizar nuestra tabla planilla. Para esto tenemos declarado variables como V sueldo básico, V aporte FP, V aporte seguro FP, V aporte comisión FP, V asignación familiar, V sueldo total, los cuales serán devueltos desde nuestra función que ya hemos creado anteriormente, ¿no? Cada uno de estos valores, los valores para estas variables. Vemos que cada uno va a depender del tipo de columna que sea respecto a su tabla. AFP, asignación familiar, sueldo básico. En la parte del cuerpo de este procedimiento, como ya lo vamos repitiendo ya varias veces, vamos a depender del Job ID y de FP y el número de hijos, y el Employee ID. En realidad, Employee ID, nuestra función no lo hemos definido, no lo estamos pidiendo. Employee ID, Job ID, IDFP y el número de hijos. El resto simplemente ya lo hemos declarado. Por si acaso lo tenemos ahí. Como ven, ya habrán visto, este es un cursor implícito, el cual va a ir leyendo cada uno de los punteros o registros de nuestra tabla. En realidad en la tabla de empleados, no employees. Por si acaso le decimos un distinct para que no haya errores, ya sabemos cómo funciona. Ahora hacemos uso de nuestra función eval val, el cual así se llama nuestra función. Vemos aquí, ahí está, eval val y sus respectivos parámetros. Para esto de los parámetros estamos llamando al identificador de cada registro. En este caso se llama registro.jobid, registro.id AFP y registro.id hijos, que vendría a ser cada uno de estos campos que estemos entre estos paréntesis. JobID y AFP, el número de hijos, los cuales ya vimos que eran parámetros de entrada. El resto viene a ser simplemente las variables que ya hemos definido: V sueldo básico, V aporte FP, V aporte seguro FP, V comisión FP, V asignación familiar, que son parámetros de salida. Y esta función nos retorna el cálculo, que vendría a ser V sueldo total. Cada uno de estos, cada vez que se vaya iterando este for, será evaluando cada uno de los valores. Y como se va capturando los valores cada iteración, necesitamos insertar por cada iteración.
Es por eso que aquí estamos haciendo un insert into en nuestra tabla planilla. Bueno, y pasándole los campos que vamos a alterar, acá lo vemos en la parte inferior: employee ID, mes planilla, sueldo básico, aporte FP, aporte comisión FP, aporte seguro FP, asignación familiar y sueldo total. Se supone que nuestra función ya ha calculado todos esos valores y simplemente le basamos las variables para que se inserte cada uno. En el primero vendría a ser registro.employee ID. Vemos que ya ahora estamos haciendo uso de nuestro employee ID que tenemos aquí. Employee ID, bueno, el segundo es mes planilla. Bueno, acá hacemos el uso del el toNumber y el toChart para capturar el mes de del sistema. Bueno, sueldo básico, aporte FP, comisión FP, seguro FP, asignación familiar y sueldo total. Cada uno ya está capturado, simplemente le estamos pasando como parámetros a este insert. Y bueno, el commit para guardar cada uno de estos cambios, confirmar. Pero nos estamos olvidando de nuestra tabla auditoría. Vamos a llamar a nuestro procedimiento auditar. Para eso vamos a declarar una nueva variable llamada descripción, el cual va a contener todos estos datos que estamos manipulando o alterando por cada iteración. Simplemente, bueno, este commit sería después. Ahorita lo vamos a editar. En vDescripción estamos poniendo simplemente todos los datos que le estamos pasando a este insert. Employee ID, bueno, nuestro número de mes, sueldo básico, aporte FP, comisión FP, seguro FP, asignación familiar y sueldo total. Esa es una descripción, simplemente va a estar separado por unos simples guiones. Llamamos nuestro SP auditar, que bueno, que es el que ya creamos al inicio, SP auditar, en que enviamos determinados parámetros y se evalúa de determinadas maneras, ¿no? Entonces, bueno, acá nos dice usuario. Bueno, entonces le ponemos user, el usuario que se esté usando. Vamos a recordar que sobre un insert tenemos que enviarle un 1, si no un 2, update, un delete, otro número. 1. Entonces ya tenemos segundo parámetro 1. Descripción, nuestra variable descripción que ya le hemos generado, o se va a generar cada iteración. Y bueno, table o table, bueno. La tabla en que se está manipulando en este caso es la tabla planilla. Bueno, de esta manera estamos ya terminado, no hay nada que poner. Bueno, el commit lo vamos a poner justo después de este procedimiento. Bueno, y simplemente creamos este procedimiento. Vemos acá sentencia procesada. Bueno, lo único que nos queda simplemente es ejecutar el procedimiento cal planilla-x, que es que así se llama nuestro procedimiento para calcular la planilla. Lo ejecutamos y el resultado de nuestro planilla sería el siguiente. Vemos todo que se ha calculado correctamente, no ha habido errores. Vemos ahí ya su comisión, el aporte seguro, la asignación familiar, el sueldo total, el sueldo básico, aquí su aporte FP, el mes de la planilla, bueno, y su identificador. Y por parte de nuestra tabla auditoría ya tenemos el usuario, la operación, el número, tenemos nuestra tabla planilla acá, la fecha y los datos. Bueno, esto ha sido todo. Generar toda una planilla con algunos datos como asignación familiar, una tabla de FP y bueno, capturar un sueldo total. Estamos en el gestor de base de datos Oracle 11G. El código fuente lo dejaré en la descripción del video para que se pueda descargar o se lo puedan descargar. No cabe más decir que simplemente compartan el video si se ha entendido, o bueno, en todo caso les invito a visitar mi página web, que también lo dejaré en la descripción del video. Eso ha sido todo, hasta una próxima oportunidad.